Es necesario que la iglesia ore, que la iglesia ayune, que la iglesia me busque y mi manifestación, mi poder estarán en esta iglesia. Así es que, hermanos, quiero compartir esta palabra el día de hoy para el pueblo de Dios. Pero quizás esta palabra para muchos hermanos, para muchos aquí, va a servir de grande, pero de grande maravilla al corazón de Dios, al corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque proviene del corazón de Dios. Es una palabra que recibí por revelación de Dios, y cuando digo revelación de Dios es porque no solamente a mí me la puede revelar, se la puede revelar a cualquiera de sus hijos que tenga el Espíritu Santo y que busque la dirección de Dios y puede recibir palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, hermanos, vamos a hablar del sacrilegio de Belsasar en el reino de Babilonia. El sacrilegio de Belsasar en el reino de Babilonia. Pero antes quiero hablarles del profeta Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Qué está haciendo Daniel en Babilonia? Según el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, vemos que Daniel es un judío más que ha sido llevado esclavo por el reino de los babilónicos, un reino extraordinario, un reino, hermanos, con un mensaje claro para cada tiempo, para cada generación. Babilonia, en la Biblia, capítulo 4, nos dice que Babilonia era un reino sumamente poderoso, el más grande de su época, el más civilizado de su época, el que tenía una cultura poderosa en su época. El gran Nabucodonosor fue quien conquistó Jerusalén. El gran Nabucodonosor, un rey anterior a Belsasar, del cual leímos, es el que conquistó Jerusalén, quien se trajo los vasos de oro y todos los tesoros del templo de Israel y los llevó cautivos al reino de Babilonia. Pero en su viaje también se llevó a la tribu de Judá, se llevó a grandes hombres y mujeres de Dios que habitaban en tierra israelita, los traslada al reino de Babilonia. Pero en Babilonia Dios va a llamar a un jovencito. Dice la Biblia que entre los amigos de Daniel se encontraba Sadrach, Mesach y Abednego, tres amigos que decidieron juntamente con Daniel: antes de que lleguemos a Babilonia, nosotros debemos de cambiar totalmente, debemos de mantener nuestra postura en Dios. Ellos decidieron en una reunión y dijeron: debemos de mantenernos firmes, debemos de estar más unidos que nunca, porque ciertamente cuando lleguemos a Babilonia nos van a meter grillos en las piernas, nos van a meter cadenas en las manos, y si nosotros no nos cuidamos de obediencia a nuestro Dios, vamos a ser los próximos esclavos por el resto de nuestras vidas. Daniel y sus amigos entonces deciden no contaminarse con el reino de Babilonia. Ellos decidieron no comer de la comida de los babilónicos, porque era comida que se sacrificaba a los dioses paganos, que se sacrificaba a todos los ídolos de Babilonia, porque esta nación era una nación politeísta, es decir, una nación que creía en muchos dioses. Aleluya. Daniel y sus hermanos no piensan, hermanos, contaminarse con todas las costumbres del reino babilónico, pero deciden algo: cuando lleguemos a Babilonia vamos a mantener nuestra fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, porque sabemos que Dios un día nos va a visitar a esta tierra y nos va a sacar de aquí victoriosos. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que cuando llegan estos jóvenes, el imperio de Babilonia les cambió el idioma, es decir, les enseñaron sus letras. El imperio de Babilonia les enseñó su cultura. El imperio de Babilonia les cambió sus formas, hermanos, de vivir con relación a la tradición judía. Les cambió muchas cosas, pero algo que Daniel y sus amigos habían dicho: nos pueden cambiar cualquiera, sea lo que ellos quieran, pero no nos pueden cambiar a nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Por eso la Biblia dice que Daniel y sus amigos decidieron
no contaminarse con el imperio de Babilonia. Y aquí radica el mensaje de los hijos y de las hijas de Dios. Si sus objetivos son claros delante del Señor, entonces Dios va a respaldar siempre esas vidas y esos ministerios. ¿Cuántos dicen aleluya, amén? Aleluya. Al Señor Jesucristo. Daniel, cuando decide esto, dice la Biblia que Dios miró eso desde los cielos y lo constituyó profeta en tierras extranjeras. Le dio un llamamiento tal cual, hermanos. Se puede notar en todo capítulo del libro del profeta Daniel. Él es un experto en interpretar sueños. Él es un experto en descifrar letras. Él es un experto, hermanos, y está sobre cualquier ámbito de brujería en Babilonia. Daniel se convirtió en esto, no por sus capacidades personales, no por su perfil como judío, sino porque el Dios Todopoderoso estaba con él. Y cuando Dios está con alguien, impactará, hermano, no solamente a sus vecinos, sino que impactará toda esta tierra, como lo hizo el profeta Daniel. Entonces, estamos mirando a Daniel ahora, bajo una escena tremenda. La Biblia dice que Nabucodonosor se engrandece, se ensoberbe, es un altivo, y Daniel sirve para profetizarle. Gloria al Señor por eso. Pero también dice la Biblia que se levantó un rey llamado Belsasar. Y de esto queremos predicar en esta tarde. ¿Qué fue lo que ofendió a Dios de Belsasar? ¿Qué fue lo que airó al Dios de los cielos de Belsasar? Hermano, Belsasar podía hacer su banquete. Belsasar podía hacer cualquier fiesta, cualquier movimiento pagano donde él quisiera. Pero lo que a Dios le ofendió, lo que el juicio, hermanos, de Dios vino a la tierra, fue porque Belsasar ha mezclado lo santo, ha mezclado los vasos de oro, ha mezclado las cosas santas que solo le pertenecen a Dios, que solo son del reino de Dios, que solo se utilizan en el templo de Dios, que solo son para la gloria de Dios, que solo son para glorificar a Dios, que solo son para su reino, que solo son, hermanos, para servir al Señor Jesucristo. Esto le ofendió a Dios de forma total, a tal grado que Dios desciende, hermanos. Oh, gloria a Dios. El sacrilegio de Belsasar consiste en este gran banquete, un banquete de reyes, un banquete de príncipes. Era un banquete, hermanos, no solamente para reunirse, comer todos juntos, celebrar todos juntos, aleluya, gloria a Dios. No solamente era para eso. En un banquete de rey se tenía todo tipo de inmoralidad sexual. Se tenía adoración a dioses paganos. Pues la Biblia lo describe: dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra, de madera. La Biblia lo describe, hermanos. Dice la Biblia que en estos banquetes se servía a la mesa todo tipo de pecado. Había sacrificios humanos también para agradar al rey y a su reino. Belsasar está cometiendo sacrilegio, y en el trono de Dios ya se está preparando el juicio para venir a la tierra, hermano. Todo por mezclar lo santo con lo profano. Ninguna iglesia jamás debería hacer esto. Porque en el momento que suceda, oh, aleluya, hermanos, Dios es cuando va a intervenir y va a raer por completo cualquiera sea el ministerio que mezcle lo santo con lo profano. Alabado sea su nombre. El sacrilegio es una falta de respeto a la soberanía, al reino y a la autoridad del Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea su nombre. Para allá vamos, hermanos, calma. El sacrilegio de Belsasar es enorme. El sacrilegio de Belsasar, tienen en el banquete, repito, muchas concubinas. Para darle, hermanos, un término más al presente, tienen un montón de rameras y a sus esposas expectando el banquete. Tienen todo tipo de dioses babilónicos formados. Dice la historia que agarraban cojines y los colocaban
a los dioses para que se recargaran sobre los cojines y ahí los adoraban y los glorificaban. Los babilonios tienen en el banquete de todo tipo de perversidad, inmoralidades sexuales, pornografía, hay de todo en el banquete. Pero quiero decirle que basta con el dedo de Dios para arruinarle la fiesta a cualquier rey de este mundo. Amén. Este mensaje, hermanos, es dirigido, hermanos, y así lo voy a decir. Este mensaje es dirigido para esta gran nación norteamericana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si usted pensaba que usted iba a ser Belsasar, estaba un poquito equivocado. Aleluya. Voy a hablar, hermanos, de lo que viene siendo el juicio de Dios para esta nación, de cómo se ha ofendido a Dios en los Estados Unidos, a tal grado que en este momento hay un gran banquete por los príncipes de esta nación. Y no me tiento el corazón para decirlo ni para publicarlo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estas cosas demandan juicio de Dios. Y si algo está faltando en las iglesias, son profetas como Daniel, que se pongan en la cara, así sea de Nabucodonosor o así sea de cualquier gobernante, de cualquier política, de cualquier inmoralidad, de cualquier cosa que se levanta ofendiendo el reino de Dios y su justicia para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Están faltando profetas en la iglesia, pero ahorita vamos a hablar de esos. El gran banquete ya está servido en esta nación. Freedom of speech. La libertad de expresión la tengo, no solamente por las leyes de este país, sino que también por la autoridad que el Espíritu Santo me da. El banquete ha sido servido. En Dios confiamos, hipócritas. En Dios confiamos. Si usted saca su dólar, dicen God we trust. Si usted saca el dinero, ¿en qué Dios confía? Para allá vamos. En el banquete hay dioses de oro. ¿Qué está pasando con los Estados Unidos? En Dios confían. Dios ha sido descartado de las escuelas. Amén. Dios ha sido corrido de las cortes. Los mandamientos que se habían establecidos como fe, principios bíblicos, han sido votados de todas las reuniones en esta nación. A Dios lo hemos sacado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es Dios en el cual ellos confían, o es el Dios oro, hermanos, o es el Dios del dólar, hermanos. Y la iglesia debe de tener cuidado, porque para ellos ganar $1 más, solo por obtener $1 más, el Dios dinero, dejan de ir a la adoración, dejan de alabar a Dios, dejan de darle a Dios toda la gloria, dejan de honrarlo. Debemos de tener cuidado y no caer en esto, hermano. El banquete está servido. Esta nación tiene un alto impresionante de pornografía. Le doy el dato. Atención. Vea lo que está servido en el banquete. Vea lo que está servido en el banquete de este gran país. Escuche. A cada 30 minutos en los Estados Unidos, una película porno es hecha por los Estados Unidos. Número 2, cada segundo 30,000 personas están viendo pornografía. Cada segundo 30,000 personas están viendo pornografía. Número 3, Estados Unidos produce el 89% de las páginas web de pornografía. Número 4, el 42,7% de los usuarios de internet ven pornografía. Esto representa alrededor de más de 100,000 personas. Número 5, la pornografía es una industria de aproximadamente 13 billones de dólares. Número 6, es más grande que los ingresos combinados de las compañías líderes en tecnología: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix. Número 7, el sexo es el tópico número 1 para las búsquedas de internet. Número 8, hay 68 millones de solicitudes diarias de búsqueda de pornografía. Oh, este es el menú, mi hermano.